10.000conjesús.net. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos 10 minutos con Jesús. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar, uno fariseo y otro publicano. Y sabemos cómo Jesús plantea estas 2 personas. La una es un hombre que cumple la ley, que se porta bien, y el otro es un publicano, de esos que estaban aliados con los romanos, por eso digamos que estaban muy mal vistos por el pueblo, eran pecadores. El Señor nos relata cómo rezan los dos, el uno de forma fría, más o menos fría, porque dice, Dios te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Y el otro, en cambio, manteniéndose a distancia, no se animaba ni siquiera a levantar el cielo, y decía, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y Jesús termina diciendo que les aseguro que éste volvió a su casa justificado, pero el primero, el fariseo, no. El Señor nos deja las cosas muy claras y de hecho nos enseña que no le gusta para nada. No juzguéis y no seréis juzgados. Tenemos que aprender a tener esa delicadeza a la hora de pensar también en los demás, porque juzgar es un hecho interno. El fariseo no es que empiece a gritarle al publicano pecador o tal. Todo ocurre dentro de su cabeza, en su corazón, podríamos decir. Y el Señor es ahí donde lee, es ahí donde se da cuenta del mal. El cura de Ars, en uno de sus sermones, hablaba justamente de este punto y decía, el que juzga es más culpable que el que es juzgado. Y proseguía intentando explicar más a fondo esto. Decía, esos malos corazones son corazones orgullosos, celosos, envidiosos, ya que son estos 3 vicios que engendran los juicios que portamos sobre nuestros vecinos. ¿Han robado a alguien? ¿Se perdió algo? Enseguida, sin tener ningún conocimiento preciso, pensamos que fue tal persona que lo ha hecho. Y decía el cura de Ars, ay mis hermanos, si conocieran bien ese pecado, verían que es uno de los pecados de más temer, el menos conocido, el más difícil de corregir. Escuchen, corazones ególatras, imbuidos en este vicio. Si ellos ven que alguien ejerce un cargo en el que otro ha cometido injusticias, concluyen que el que lo toma en su lugar también hará lo mismo. No vale más que el anterior, ya que todos son asuntos de ladrones. Ay, hermanos, vuelvo a insistir, imagínate, el cura de Ars sigue y sigue. Ay, hermanos, si tuviéramos la felicidad de estar exentos del orgullo y de la envidia, no juzgaríamos jamás a nadie. Exentos del orgullo y de la envidia, porque ahí es cuando juzgamos. Y termina este texto del cura de Ars diciendo, nos contentaríamos con llorar sobre nuestras propias miserias espirituales y rezar por los pecadores, por los pobres pecadores y nada más. Estemos convencidos que el buen Dios nos pedirá cuentas de nuestras acciones y no de las acciones de los demás. Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a no juzgar, a tener claro esa actitud tuya que siempre es atractiva, entusiasmante, que lo que nos llevas es a pensar bien de los demás. Ni siquiera tú miras al prójimo con intención de juzgar, y nosotros con menos razón. Por eso cuando condenamos a los demás, es nuestro propio corazón el que se ve afectado por esa espiral de egoísmo. Y por eso te pedimos ayuda, para que moldees nuestro interior, para que nos hagamos más a imagen tuya, Jesús. Decía San José María de una manera gráfica y bromeando, os he hecho notar la distinta impresión que se tiene de un mismo fenómeno según se observe con cariño o sin él. Y decía
perdóname porque es muy gráfico, que del niño que anda con el dedo en la nariz, comentan las visitas, qué sucio, mientras su madre dice, va a ser investigador. Vamos a ver a todos nuestros hermanos con amor y así llegaremos a la conclusión llena de caridad que todos somos investigadores. Señor Jesús, que dejemos de juzgar, que no nos alejemos de los otros por por ese egoísmo, por esa fuerza de repulsión que nos da esa juzgar a las demás personas. Y el Señor nos ha dicho, yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en las tinieblas, y si alguien escucha mis palabras y no las guardas, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Esto es súper claro. Jesús se expresa así durante los días anteriores a la Pascua, cuando la presión de algunos judíos se había hecho ya insostenible y las autoridades del pueblo que le rodean y le acosan sin disimulo critican todas sus palabras, emiten juicios sobre sus intenciones y le acusan incluso cuando obra milagros. Nada de lo que Jesús hace o dice les deja satisfechos. Sin embargo, en contraste con aquel ambiente, el Maestro nos recuerda que Él ha venido al mundo para salvar, no para condenar. Él siempre tiene la mano a quien lo necesita. Tiende la mano, sin juicios, sin condiciones. Esta es la forma de actuar que quiere que sigamos también nosotros. Y lo seguiremos si es que hacemos ese esfuerzo mental por no juzgar. Seguimos estas recomendaciones del cura de Ars. Si es que sacamos de nuestra vida ese ojo crítico y si le pedimos al Señor que nos parezcamos más a Él, vale la pena, vale la pena. Casi siempre estos súper rigoristas que van quejándose y señalando con el dedo los errores que hacen los demás y no sé, ¿no? Que nos previenen contra cosas que, bueno, no son en sí tan malas, ¿no? El otro día veía, no sé, la serie de Chosen. Bueno, sí, la serie de Chosen tiene una serie de cosas, detalles que efectivamente no son bíblicos. Todos sabemos de eso. Pero ha hecho un gran bien a las personas porque nos acercan más a Jesucristo. La serie de Chosen no es palabra de Dios, pues. Tiene errores, es una interpretación. Algunas más afortunadas, alguna poco afortunada. Completamente de acuerdo. Pero el bien que ha hecho esta serie es innegable. Y quitar a cantidad de personas que se podrían acercar a Jesús por el hecho de estas 2 o 3 errores que se pueden encontrar, pues a mí me parece un despropósito, porque es juzgar de forma radical cosas que no tienen ese contexto, ¿no? Y lo mismo podríamos decir con muchas cosas. Sí, hay que saber escoger y hay que saber beber de lo mejor, pero cuando nos volvemos de estos corazones demasiado celosos, parece que fuera la envidia la que marca. Y es lo que dice el cura de Ars, ¿no? Orgullosos, celosos, envidiosos, de señalar con el dedo las cosas malas, de tener esos pensamientos de juzgar la intención como si la intención fuera negativa. Y de hecho, buscar todas las formas para demostrar que esa intención es negativa. No sé, me parece que tenemos que tener bastante cuidado con esto porque el Señor utiliza todo para darnos la vuelta, para acercarnos a Él, ¿no? Más que en cortar, negar y tal, está en aprovechar lo bueno. Eso es parte de lo que es nuestra fe. En Roma, bueno, escuchaba yo con frecuencia el out, out en lugar del niet, niet, que es y. Los católicos somos y suma, en lugar de que y borra, y borra. Entonces, eso es un poco lo que tenemos que intentar en nuestras vidas también. Que quitemos las cosas de orgullo, que no juzguemos a los demás, que tengamos esa habilidad mental también de acudir rápidamente al Señor para pedirle que nos quite esos juicios críticos que nos alejan en el interior de los demás. Yo me imagino que la Virgen María no permitió que en su cabeza crezcan
esas cosas negativas hacia los demás. Y con esto puede siempre ayudar de forma desinteresada delante de su Hijo Jesucristo, una estupenda intercesora. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.